encara avui més que els altres dies perquè fa fred i entenc que fa una mica de mandra i per això no som tants com els que som habitualment, ho entenc perfectament, perquè fa una mica de mandra sortir de casa i més sabent que després es podrà rescatar la conferència via web. I avui ens acompanya el senyor Juan José Cribillé, és la primera vegada que ell col·labora amb el Museu de Badalona i no s'hi posa per poc, perquè ens ha col·laborat deixant-nos molts i molts flascons i altres productes de perfumeria Parera i d'altres perfumistes badalonins, ha estat, ho he dit diverses vegades, el màxim prestatari, i a més, com a expert en el tema, perquè col·lecciona com aquell que jo sabia de tota la vida, i ell ens ho explicarà, i a més no n'ha tingut prou de ser col·leccionista, sinó que com tot bon col·leccionista té una expertesa important en el tema i ens parlarà de la història de la perfumeria espanyola. Vinga, coses de la tècnica. Res, ja els deixo en mans del senyor Cribillé, moltes gràcies i endavant. Per cert, ens veiem dijous, que tenim l'altra enxerrada, en aquest cas, del senyor Vejiga, que ens parlarà de la seva experiència a Perfumeria Parera com a aquest dijous, demà passat. Gràcies. Buenas tardes. Ahora, sí. Hoy vengo a hablarles de la historia de la perfumería española. Es una historia muy amplia. Nace justamente hace 200 años y para situarnos en el contexto histórico, todo empieza en 1823. Reinaba en España Fernando VII y Brasil obtenía la independencia de Portugal. José Forn se establece como el primer fabricante de perfumería en España. Forn, que había vivido en Francia, comienza fabricando jabones y más tarde agua de colonia y polvos de arroz. En la imagen se puede observar una de las primeras cajas de jabones que fabricó. Dibujo de las instalaciones en el año 1902. La fábrica llegó a ocupar una superficie de 5.000 metros cuadrados, en la confluencia de las calles Urgel y Mallorca. Forn obtiene la acreditación como proveedor de la Casa Real Española para toda su gama de productos. En 1895 realiza este estuche que contiene extracto, polvo de arroz y jabón, con el nombre del inminente siglo XX que iba a comenzar. Original frasco de 1870, para el agua de colonia La Cartuja. En 1910 aparece la fragancia Flor Roja, cuyo frasco podemos observar. Este es Flor Roja. Forn contrataba a los artistas más destacados para ilustrar sus anuncios. Aquí tenemos un anuncio del final del siglo XIX, donde anunciaba los polvos Nilbus para todos los cutis. Esta es una de las primeras cajas de polvos de arroz, fabricadas en España. El polvo de arroz se comienza a utilizar a principios del siglo XX, en el mundo del teatro, que necesitaba maquillajes especiales. Aquí tenemos un jabón infantil de 1880. Este es un catálogo de 1901, donde aparecen
cajas de polvos. Aquí podemos observar una bonita caja de polvos de arroz. Otra caja con un motivo gatita. Este es un display del talco Dada. Está ilustrado por Paco Rivera. Era un envase metálico y se vendía a unos 75 pesetas el frasco. La grasa de oso era utilizada como crecepelo desde el siglo XVI. Font ya la tenía en su catálogo a final del siglo XIX. Perfumería Casa Fortis. Fue inaugurada en Madrid, en la Puerta del Sol, el número 2, en el año 1823. Caja metálica que contenía crema facial. Es de 1894 y figuraba Gascuñana, que fue sucesor de Fortis, el fundador de la casa. Esto es una reseña de la publicación La Correspondencia de España, periódico vespertino de Madrid. En esa época salían periódicos a la mañana y a la tarde. El ejemplar que comento es del año 1916 y decía que la perfumería Fortis estuvo presente en la exposición que se celebró en Viena en el año 1873 y cuyos productos fueron premiados con la más alta distinción. Esto es una imagen de la exposición de Viena de 1873. Otro de los primeros establecimientos de venta de perfumería en España fue la perfumería de Diana, instalada en la calle del Caballero de Gracia en 1835, una antigua y céntrica vía de Madrid que baja desde la calle Montera hasta el inicio de la calle Alcalá. Fue la primera tienda con escaparate en España. Hasta entonces, las pocas tiendas que existían exponían sus productos en la calle junto a la fachada del establecimiento. Unos años antes ya había tiendas con escaparate en Londres y en París. Se puede apreciar en esta factura, es de 1844. Ya habría que ampliarla. No recuerdo que se ampliaba. Pueden ver el año, es de 1844. ¿Sí? Estaba en español y en francés. Y como la moneda de curso legal eran los reales de Bellón. No fue hasta 1868 que se establece la peseta como moneda de curso legal. Émile Renaud Germain, francés, establecido en España, inaugura una fábrica en Barcelona en 1847. Imagen de uno de sus catálogos. Aquí podemos ver ya uno de los primeros frascos de perfume. En aquella época eran muy similares un poco a los frascos de farmacia. Aquí tenemos otra presentación, es del año 1900. Y aquí una polvera de cartón de 1895. Este es un cartel en hojalata litografiada de 1897, atribuido a Alphonse Mucha,
pintor y artista decorativo. Cartel en hojalata litografiado de 1897, atribuido a Alfonso Mucha, pintor y artista decorativo checo, fue uno de los máximos exponentes del Art Nouveau. Este cartel está fabricado por Gottardo de Andreis, industrial italiano que realizaba cromolitografías en objetos de hojalata, carteles y cajas metálicas en sus talleres de San Pierdarena, localidad italiana anexionada unos años más tarde a Génova. Con posterioridad instala fábrica en Badalona. La Llauna, más conocida como La Llauna. Allí trabajó mi abuelo. Muy bien. Aquí podemos ver una caja de jabones de 1880. Los jabones se envolvían a mano uno a uno. Otra elaboración de Germain, Renaud Germain, era la pomada húngara. Se utilizaba para fijar y retorcer el bigote. Esta presentación es de finales del siglo XIX. Dalí, en una entrevista para la BBC, relata que él la utilizaba para arreglar sus bigotes. Perfumería de Frera, fundada en 1850 por Pedro Frera. Estaba situada en la calle del Carmen, número 1, esquina a la de Tetuán, en Madrid. El establecimiento, muy modesto en principio, era conocido por ser la perfumería de las putas de la calle Carretas y aledaños. Fue adquiriendo fama progresivamente hasta llegar a ser una de las mejores perfumerías de Madrid, permaneciendo abierta en manos de la familia y con posterioridad en otras manos más de 100 años. En esta factura, que no se ve muy bien, aparece como nuevo propietario Gregorio de Guinea. Félix Robillar, a quien debe el nombre el barrio de la Malvarrosa, se afincó en Valencia en 1848, tras ser nombrado jardinero mayor del Botánico. En Valencia impulsó el cultivo a escala industrial de la Malvarrosa y puso en funcionamiento en 1860 una fábrica de esencias, la primera establecida en España. También ese mismo año inauguró la primera fábrica de perfumería y jabones de tocador establecida en Valencia, como podemos apreciar en este cartel. Perfume Rosa de Valencia, de 1920. Catálogo de 1924. Aquí vemos otro frasco de 1910. Yo creo que se va pasando. Sí. Ahora pasa. No sé. Aquí. Sí. Sí. Estábamos en esta fotografía es de un catálogo de 1924. Cartel litografiado realizado por Leonetto Capiello en 1925. Pintor italiano, artista e ilustrador. Una caja de polvos, Soñador, de 1930. Otra caja de polvos de 1933. Otra caja de polvos se me va. Bueno, aquí estamos en un calendario también de Robillar de Valencia.
José María Pereda, junto con su hermano Manuel y su cuñado Gutiérrez Calderón, fundaron en Santander la perfumería La Rosario en 1864 y comenzaron fabricando jabones y posteriormente colonia, polvos de arroz, dentífricos y lociones. En la imagen, agua de tocador de 1900. Aun estando sellada, se ha evaporado su contenido. Ocurre si ha permanecido próxima a una fuente de calor. Caja metálica de jabón de 1911. Catálogo de 1920. Página interior de este catálogo. Una caja metálica de polvos de arroz de 1920. Perdón, Aquí hay un cartel publicitario de 1910. Almacenes El Siglo. En 1878 se inauguran los almacenes El Siglo en Barcelona. En esa época también existían grandes almacenes en Londres y en París. En Madrid había que esperar hasta 1920 con la creación de Almacenes Rodríguez y sobre todo en 1924 con la inauguración de los almacenes Madrid-París. Unos años más tarde, en 1940, nacería el Corte Inglés. Todos los grandes almacenes disponían de sus departamentos o sección de perfumería. En 1886 se inaugura en Madrid la perfumería El Ramillete Europeo. Estaba situada en la calle Sevilla 8 y 10. En la imagen, un cartel de chapa, algo deteriorado, de 1888. La publicidad de la época decía: por medio de la aplicación de la flor de ramillete de bodas, al rostro, hombros, brazos y manos se obtiene hermosura, fascinante, esplendor incomparable y la encantadora fragancia del lirio y de la rosa. Es un líquido lácteo e higiénico y no conoce rival en todo el mundo en crear, restaurar y conservar la belleza. Esta publicidad aparecía en la publicación La Ilustración Española en Madrid el 15 de enero de 1889. Perfumería inglesa Romero Vicente. Estaba situada en la carrera de San Jerónimo número 3, en Madrid. Sisto Romero Vicente abandona su pueblo manchego y llega a Madrid en la más absoluta miseria en 1867. Conseguirá un empleo como chico para todo en una droguería de la carrera de San Jerónimo y con el tiempo y gran esfuerzo funda en 1878 la elegante y exclusiva Perfumería Inglesa de Madrid. En la imagen, un calendario de 1897. Aquí aparece una imagen de un almanaque perfumado de 1898. Cortés Hermanos, fábrica de perfumería fundada en Barcelona en 1888 y que en 1934 fue adquirida por Segura Perfumes. Esa es la portada de un catálogo de 1920. Página interior del catálogo y otra página del catálogo. Comenzó fabricando composiciones muy sencillas, imagen de un conjunto de perfumes y cremas de final del siglo XIX. Excelente exposición de polvera y perfume creados por Julien Viard, célebre diseñador francés de frascos para perfumes. Perfume Brisas de Ophir, otra creación de Julien Viard de 1925.
Este corresponde a Perfumería La Florida, de la cual se habló en Rafa Burgos en la anterior presentación, y fue el origen de la Perfumería Regia. Ese es otro frasco, también creado por Julien Viard. A ver si consigo. Yo creo que ya estoy aquí. Sí, ya está. Sí. Aquí otra imagen de la Perfumería Florida, de la cual se habló en la charla anterior. Bueno, este es un pay que se utilizaba de publicidad y pertenece también a la Perfumería Florida. Era la antigua agua de la Florida, de la cual se habló el otro día. Casa Tomás. Esta se creó en 1893, en la calle Mayor 28, en Madrid. Además de perfumería, introdujo el confeti y las serpentinas para las fiestas de carnaval. Fotografía del establecimiento. Esencia concentrada, Royal Ideal de 1915. Perfumería Gal. Ha sido una de las más importantes empresas españolas de la industria del perfume. La compañía fue fundada en Madrid en 1898 por Salvador Echeandía Gal. El origen de la empresa se sitúa en un modesto negocio de venta de productos cosméticos que Echeandía había instalado 3 años antes en la madrileña calle Arenal. Uno de sus primeros y más exitosos productos fue Petróleo Gal, una loción para el cabello que él mismo fabricaba. Aquí tenemos una foto del establecimiento de la calle Arenal, es de principios del siglo XX. Catálogo de 1915. Es el interior del catálogo donde aparecen distintas cajas de polvos de arroz. Bueno, aquí tenemos otra caja de polvos de nombre Violeta Gloria. Contenido del estuche Alma. Era habitual en aquella época hacer estuches con jabón, perfume y caja de polvos. Este corresponde a 1911 y se llamaba Alma en la caja. Aquí tenemos un cartel calendario de 1936, ilustrado por Federico Rivas, dibujante gallego, ilustrador y cartelista. Perfume Romantique 1835, en cristal negro de Baccarat. Frasco de agua de colonia añeja, es de 1917. El diseño de la etiqueta es de Federico Rivas. Se me ha vuelto a... Es un display de perfumes Trini, otra marca de Gal. La ilustración es también de Federico Rivas. Perfume Granada Mía, de 1930. Bonita ilustración para el anuncio de Petróleo Gal. Polveras Venus de Nieve, con dibujos de Federico Rivas. Esta es una fotografía de la Plaza Canalejas de Madrid. El público admira
el anuncio luminoso: usad jabones Flores del Campo, de Floralia. Es el día 20 de octubre de 1915. Posiblemente es el primer anuncio luminoso que se estableció en España. Entramos en el siglo XX. El Instituto Español fue fundado en Sevilla en 1903. En la imagen, una caja de polvos de 1910. Extracto Encanto de 1915. Otros frascos, igualmente del Instituto Español de Sevilla, de los primeros de 1930. Una caja de polvos de arroz de 1940. Y publicidad de la época, de los perfumes marca Ánfora. Jacinto Icart, San Climent, inicia sus actividades como perfumista en Barcelona en 1908. También fabrica productos de cosmética y maquillaje. Aquí podemos ver una fotografía de la fábrica y de su establecimiento. En la imagen, perfume Ofrenda de 1920. Y un sobre de polvos de nombre Polvos Orientales. Aquí me he perdido un poco, tendré que recuperar mis chuletas. Bueno, pues seguimos sin chuleta. Este frasco corresponde a los perfumes de Tessara. Era otro de los fabricantes de Badalona que pueden ver en la exposición. Otro de los frascos de perfume de Tessara. Estamos hablando de 1920, alrededor de 1920. Otro de los frascos del perfume de Tessara. Una caja de polvos, otra caja de polvos, y llegamos a Parera. Volveré a recuperarlo. Creo que de la fábrica de Badalona la única que queda viva soy yo. ¿Ah, sí? Era la más pequeña entonces, Sí. en el 65. Era aprendiza en la perfumería Parera. Sí, 14 años tenía yo. Era la más pequeña. ¿Cómo se llamaba? Sí, claro que lo conocí. Muchas veces había entrado yo en el despacho. ¿Sí? Varios. Tenía que llevar muchas veces los araños y cosas. Y me mandaban a mí arriba. Tú eres más jovencita. Claro, 14 años. Bueno, otro de los grandes de la perfumería española, Juan Parera Casanovas, fundador de Perfumería Parera en 1912, empezó fabricando colonias en la trastienda del negocio de su familia. La empresa, que siempre compaginó la producción de colonias a granel y la de perfumes,
frasco de diseño propio conoció sus mejores años durante la década de 1920 y 1930. Una de sus fragancias masculinas de más éxito fue Baron Dandy, en la imagen catálogo de 1927. Lo pueden ver arriba en la exposición. Página interior del catálogo. Display troquelado de tentación, ilustrado por Gerard, es de 1930. Otro display troquelado de la línea de tentación, también de 1930. El perfume para caballeros Baron Dandy, en su primera presentación de 1922. Extracto Aromas, de 1915, realizado por Berneries Le Febvre. Era uno de los más importantes creadores de frascos, junto con Lalique y Baccarat. Aquí vemos una presentación del perfume Tentación. El frasco fue realizado por Julien Viard en 1930. Perfume Arabesco de 1928. Perfume Oligaria de 1923. Expositor de 1925. Un estuche de 1915. Aún figuraba J. Parera, aún no era Perfumería Parera, fueron sus inicios. Polvos de arroz Mimosa, de 1912. Polvos de arroz Tentación, de 1930. Perfumería Álvarez Gómez. Herminio Álvarez Gómez empieza a elaborar de manera artesanal en 1912 en la calle Sevilla número 2 de Madrid, el agua de colonia concentrada Álvarez Gómez. Fotografía de la tienda de la calle Sevilla en 1915. Aquí podemos ver una fotografía del agua de colonia concentrada en su versión actual. Aún se sigue fabricando. Perfumería Casa PL. Abrió su establecimiento en 1913 en la carrera de San Jerónimo número 40 de Madrid. Casa PL era oficialmente proveedora de la Real Casa y Palacio. La autorizó a usar el nombre del rey en 1917. Casa PL promocionó una nueva línea de perfumes, Esencia Alfonso XIII, que aparece en la imagen. Patrocinó un concurso de belleza en 1920. Perfumería Floralia fue fundada en Madrid en 1914 por Alejandro Berenguer y Pascual Fauber. El sector artístico lo llevaron dibujantes de la talla de Rafael de Penagos, dibujante y pintor español, exponente de la ilustración Art Deco, y Federico Rivas, del cual he hablado con anterioridad. Este catálogo es de 1924. Página interior del catálogo. Display del juego de rosas era un rojo líquido para los labios. Es de 1915. Aún no existía el pintalabios en forma sólida. Aparecería unos años más tarde. Otra bonita ilustración para la publicidad del jabón Flores del Campo de 1922. Extracto Flores del Campo de 1915. Perfume Inspiración de 1921. Polvo de arroz para las rubias de
de 1918. También se fabricaba para las morenas, desde el mismo año, de 1918. Antonio Puig se crea en Barcelona en 1914. Además de perfumes de gran éxito nacional e internacional, Puig creó Milady, el primer el primer pintalabios fabricado en España, en 1922. En la imagen, display troglado de su lanzamiento. Aquí hay algunas presentaciones más de Puig, pero pasemos un poco por alto. Es una firma realmente muy conocida. Su agua lavanda. Bueno, llegaremos a Milurgia, compañía fundada por Esteve Monegal en Barcelona en 1916. Ha sido la empresa española de perfumería más internacional. En la foto, la fábrica de la compañía es de 1929. Perfume Promesa, realizado por Julien Diar en 1917. Perfume Suspiro de Granada. Realizado por Julien Diar en 1922. Página interior del catálogo de 1922. Perfume Maja de 1918, frasco realizado también por Julien Diar. Watch original para el cartel y la promoción de los polvos Suspiro de Granada, realizado por Edouard Jenner en 1923. Otra presentación del perfume Suspiro de Granada. Dibujo a tinta original para el cartel y la promoción de la línea Promesa, realizado por Edouard Jenner en 1926. Edouard Jenner era un dibujante, pintor e ilustrador catalán. No sé si nos hemos pasado algo. Sí, no. Esta es una acuarela original realizada por Edouard Jenner para perfume Milurgia en 1922. Y aquí tenemos el anuncio comercial, donde podemos apreciar la acuarela reproducida. Cartel litográfico con relieve para Hindustán, realizado por Edouard Jenner en 1922. Frasco del perfume Hindustán, realizado por Julien Diar. Se ha puesto que está grande. Brillantina Hindustán, de la misma línea. Cartel para el jabón Orgía, realizado por Edouard Jenner en 1932. Perfume y polvos de arroz Florigrana. Caja de polvos de arroz Maderas de Oriente. Pudre de Riz multiflor, realizado en París para Milurgia en 1925. Polvos morisca perfumados con maderas de Oriente. Polvos de arroz Mollesca de 1935. Crusellas, Hermano y Cía, que también se puede ver arriba en la exposición. Fue fundada en La Habana, en Cuba, en 1863, por dos inmigrantes catalanes.
En su momento álgido daba empleo a más de 800 trabajadores. Perdón. Algo me toca mal. Más adelante, menos. Estábamos aquí en la Cruz del Trigoye, en esta vez. A comienzos del siglo XX abre fábrica en Badalona. En la imagen, agua de Colonia Mercedes. Se puede ver en la exposición. Bruselas. Bruselas empieza fabricando en La Habana en 1868 y en 1863, perdón, y a comienzo del siglo XX abre fábrica en Barcelona, en Badalona. Comienza a producir ron quinquina, un producto para el pelo de mucho éxito. En la actualidad aún se comercializa. Perfumería Calver fue fundada en 1920 en San Sebastián. Imagen del catálogo de 1925. Página interior de dicho catálogo. Otra página del catálogo de 1925. Esto es un display del jabón vasco. Y agua de Colonia, Flores del Rey, de 1924. Otro frasco, Vieja Lavanda, de 1928. Cartel de polvos higiénicos de 1930. Es una ilustración de Joaquín Granell. Estos polvos de talco se han seguido fabricando hasta hoy con distintas presentaciones. Publicidad de cajas de polvos de 1929. Los almacenes Rodríguez se inauguran en la avenida del Conde de Peñalver 4 de Madrid, hoy Gran Vía, en 1920. Como todos los grandes almacenes de la época, tenían su sección de perfumería. Otra imagen de los almacenes Rodríguez, en Madrid. Perfumería Ensemble, creada en Barcelona en 1920. En la imagen, Perfume Fantasía, de 1925. Perfume Mía, de 1930. Perfumería Mas. David de Mas Bernat fundó su empresa en Barcelona en 1924. Admiraba y distribuía los perfumes franceses, hasta el punto de que sus productos recibían su influencia, como por ejemplo la fragancia Diamante Negro de 1933, una versión propia que hizo de Diamant Noir de Dossé. Desde 1968 la empresa pertenece a la compañía alemana Boehringer. En 1950 llegó a un acuerdo con American Tobacco para utilizar el nombre de Lucky Strike en perfumería y en cosmética. Otra presentación de Lucky de 1950. Y un frasco con el nombre de mi reina de 1945. Diamante Azul, otra presentación de 1945. Y cajas de polvos, Diamante
Diamante Negro de 1945. Grandes almacenes Madrid-París. Fueron inaugurados en 1924 en la avenida Pi Margall, número 6 de Madrid, hoy Gran Vía. Interior de los almacenes. Imagen exterior del edificio. Los almacenes cierran sus puertas en 1934. Realmente solo estuvieron 12 años. Hoy el edificio alberga la mayor tienda en España de la cadena Primark. Extracto Grandes Almacenes de 1926. Los grandes almacenes generalmente producían sus propios perfumes. Aquí tenemos otro fabricante de Barcelona, Castellví. Aquí me he vuelto a perder. Espero encontrarlo. Bueno, no obstante, la perfumería Dana fue otro fabricante de Barcelona, la creó un directivo de Mirurgia, y aquí tenemos un cartel litografiado con la fragancia Bolero. Otro cartel donde publicitaban la fragancia Tabú. Aquí podemos ver el frasco de Tabú. Otro cartel de polvo Madrigal. Y me he vuelto a ir. La fragancia Emir de 1950. Otra fragancia, Símbole, también de 1950. Y una caja de polvos con el nombre en Rocío. Laurendor. Nace Laurendor en 1936, en Barcelona, de la mano de Elena Chavalera, experta en formulación de maquillajes. En la imagen, publicidad de polvos Saratoga. Panquelín era un spray corporal, con color que sustituía y complementaba a las medias que utilizaban las señoras. Se pintaban las piernas para simular unas medias. Es un cartel con ilustración de Emilio Freixas. Kibiflor fue fundada por Pascual Fauel en 1936 en Madrid, al separarse de Floralia. En la imagen, perfume Flores Naturales, es de 1938. Polvo Terror, Flores de Madrid, de 1940. En 1950 lanza al mercado los productos Marlice. En la imagen, un cartel ilustrado por Rafael de Penagos, dibujante y pintor español, exponente de la ilustración Art Deco. Hooper, el primer producto de la empresa, fundada en 1940 por Juan Perramón Carbonell, fue la colonia masculina Genuino Espíritu de Lavanda, que compitió con productos de Mirurgia y Parera. Otras fragancias de éxito fueron Dos Luises, Lejanías y Bandolero. En 1981, a la mitad de su capital, pasa a manos de Mirurgia. En la imagen, el perfume Dos Luises.
Perfume Lejanías. Otra presentación de la fragancia Lejanías. Agua de Colonia Bandolero. Luxana fue fundada en 1941. Luxana era una empresa especializada en elaborar y comercializar productos de perfumería y cosmética. En la imagen, perfume Caprichos Imperiales. Perfume Zahari. Perfume Gran Mogol. Otra presentación del perfume Gran Mogol. Yo creo que me volveré a perder de nuevo. Bueno, sin chuleta. Esto es también una caja de polvos de Luxana. Legren, lo he visto por aquí. Bueno, una de las marcas más conocidas en España es originaria de Rumanía. La empresa fue fundada en Bucarest en 1919 por Simón Moscovit Legren. En 1943, con la llegada de los comunistas, abandona Rumanía y se instala en Barcelona. Esta publicidad corresponde a su época de Rumanía y es de 1930. Aquí ya es una publicidad en España de 1960. Perfume Narcís Blue de 1933. Presentación de la fragancia Reproche también de 1945. Otra presentación de 1945. Y el perfume Armistice en 1945 al terminar la Segunda Guerra Mundial. Es un frasco de Depinos, otro de los grandes cristaleros en la industria de la perfumería. Perfumería Segura, creador de César Imperator, en 1925. Aquí es un cartel, el Agua de Colonia Gran Dama. Aquí tenemos el frasco de César Imperator y aquí alguna publicidad. Indicaba las bondades de su masaje hemostático y de las cremas de aplicar. Bueno, ese es un frasco que corresponde a Balenciaga. Es de 1945. Otras presentaciones de Balenciaga. Perfume Monarda. Como tengo todo muy ya despistado, no sé si lo encontraré. Sí. Fabricante de Barcelona de 1940. En la imagen, perfume Torsade. Y este de nombre Medinet. Este es un cartel con historia. Gorgot era un laboratorio farmacéutico situado en las Ramblas de Barcelona. Ramón Casas era un famoso pintor y cartelista catalán. Julia Peraire vendía lotería por los cafés. Casas le compró un décimo y le pidió que posara para un cartel del jabón fluido Gorgot. Ella se hizo de rogar, pero finalmente acabó aceptando. Además de modelo, Julia fue su musa
su amante y acabó siendo su esposa. El cartel lo realizó Casas en 1915. Esto es otro farmacia, laboratorio que es de Barcelona, y el cartel corresponde a Capiello, otro ilustrador italiano muy conocido. Aquí tenemos otro fabricante de Barcelona, IPSA, y la fragancia se llama Mallorca. Si no lo encuentro, continuaré mostrándole las fotos. Ahora me ha salido Dana, pero ya a veces he hablado de... Bueno, yo creo que ya continuaré sin chuleta. Vera fue otro de los grandes fabricantes también de Barcelona. Aquí hay un perfume llamado Duende Andaluz. Y este con forma de corazón se llamaba Recuerda. Bueno, Vishnu era un fabricante de Gijón que creó unos polvos de forma líquida. El frasco se agitaba y con un algodón, las señoras de la época lo utilizaban. Yo le tengo mucho cariño a este fabricante porque recuerdo a mi madre haberse pintado con los productos de Vishnu. Hizo mucha publicidad, estamos hablando de los años 1950. La Liz Taylor, Heidi Lamar, también una actriz muy conocida. Y Blavi es otro fabricante de Barcelona. Fabricaba colonia, extractos y también polvos de arroz, con la marca Blancaflor. La perfumería Giralda era una perfumería de Sevilla y empezó fabricando polvos para los bebés, pero luego su producción fue muy completa, fabricaba también extractos. Aquí tenemos un cartel de Blavi con el jabón infantil Blancaflor. Juan Anglada, otro fabricante de Barcelona, estaba en la calle Rocafort. Aquí tenemos una caja de polvos, aromas de Sevilla. Una fragancia también de Anglada, siempre joven. Fagelar, otro fabricante de Barcelona. Estamos hablando de principios también del siglo XX. Vasconcel se estableció en San Cugat y fabricaba también perfumes y polvos de arroz y cremas para la cara. Aquí tenemos una caja también de polvos de Vasconcel. Publicidad de la época. Esta es una firma de San Sebastián, Pimpinela. Y bueno, yo con esto daría un poco para acabada la presentación. Si quieren hacer alguna pregunta. Los famosos polvos de arroz.
famosos polvos de arroz eran siempre lo mismo que cambiaban el perfume o había alguna composición química? ¿Sabes? Generalmente eran lo mismo y le añadían el perfume. Gracias. Mira, me voy a cogerlo. Quería hacer una pregunta. Antes he visto que salía una colonia que ponía lavanda. Sí. Que yo sepa, también había otra que se llamaba lavanda Puig y no era la misma que ha salido ahí. Bueno, Entonces, ¿qué se copiaban los nombres? Varias marcas diferentes. la lavanda era un producto que se utilizaba para la confección de las colonias y Corguard era un nombre genérico que yo creo que podían utilizarlo distintas fabricantes. Bueno, yo dos cositas. Una es preguntarle si Lenin, ¿sabe usted si tenía casa en París? Porque yo recuerdo la publicidad y era Lenin en París. Sí. Y me ha llamado la atención. Sí, realmente cuando abandona Rumanía pasa por París. Perfecto. Sí. Gracias. Sí. Yo no sabía si era una estrategia No, publicitaria. y luego se establece en Barcelona. Vale. Y luego le quería pedir, porque yo a mí siempre lo ha contado, pero quizá muchas de las personas que están aquí no conocen el origen de su colección y me gustaría que en 2 minutitos pues, lo compartiera con nosotros. Gracias. Sí. Bueno, el origen es que mi madre conservaba algunos frascos que le traía mi abuelo de París y generalmente ella no los abría. El perfume francés era una cosa muy exquisita y las señoras lo conservaban. Y bueno, yo me encontré con una serie de frascos, la mayoría de Guerlain, y ahí empieza un poco mi colección hace unos 40 años. Gracias. Ahora la colección ya es enorme, ¿no? Sí, sí, en este momento es una colección importante. Además tengo que decirle que la exposición que se ha hecho aquí en Badalona ha tenido mucha proyección internacional. Yo formo parte de una asociación en Estados Unidos que tiene como 1.300 asociados, todos coleccionistas de perfumería, y me llegan continuamente comentarios de la exposición y se ha tenido realmente una repercusión muy importante. Me piden catálogos. Yo a Estados Unidos he enviado como una docena de catálogos, pero me siguen pidiendo y hablé con la directora del museo. Porque parece ser que no podían, o sea, no sabían cómo pedir. Claro, el envío a Estados Unidos es muy complicado. Vale como 50 euros cada envío que se realiza. Y bueno, yo no sé si será... Lo estamos estudiando porque siempre se puede mandar y que el cargo vaya contra quien quiere el catálogo, pero lo estamos mirando. La verdad que lo tenemos todavía verde porque hasta hoy no he hablado con la compañera que lleva este tema, pero vamos a intentar, porque nos hace mucha ilusión tener esta proyección más allá incluso del continente. Esto ya es demasiado, no ha pasado nunca. Sí. Y el mar me ha mandado una fotografía de un frasco que figuraba como prototipo en su época para Baron Dandy, pero luego se fabricó para perfumería Parera como fetiche y es un frasco, yo creo que es, yo la primera vez que lo veo, me llega de Chicago. Sí, mandé la fotografía a Margarida. Sí, lo tengo en la foto, sí. Un prototipo de los que están arriba, que en su momento tenía que ser para Baron Dandy, no fue para un Baron Dandy, pero se fabricó para un perfume fetiche, del cual existe constancia de que se tuvieron las patentes y eso, y es un frasco... Sí, es el que tiene la forma de hombre, el que tiene la forma de dandy, que es el Museo del Perfume, que está puesto, es exactamente, es el que es el señor. Y a raíz de los catálogos que envié y eso, me ha llegado la fotografía de este frasco de Parera, de nombre fetiche, y es la forma del prototipo que se puede ver arriba. Como vestido de cuero. Sí. No el de cuero, no, el que es de cristal transparente. Vale, pues eso no lo tengo yo presente. Bueno, ya te lo mandaré. Te mando la foto, con permiso. Hola, guarda vostè la seva col·lecció a casa seva? Sí. ¿Y es podría visitar? No, te digo un motivo. Rafa Burgos ya quería hacer un poco visitas también guiadas, pero
En este momento es que he trasladado, yo lo tenía en un despacho que utilizaba y ahora lo tengo en mi casa, pero en este momento está en cajas. Estoy preparando una exposición que se va a hacer el año que viene en Guetaria, en el Museo Balenciaga, y estoy un poco pues preparándola. No se puede ver, está la mitad en caja, la mitad en vitrinas. Molt bé. Bueno, i una altra pregunta. Aquesta exposició a Guetària, Sí. com podem estar informats? Sí, a ver, hay un nombre provisional que se llamará La Alta Perfumería en tiempos de Balenciaga y realmente es desde el año que nace Balenciaga hasta el año que fallece. Y ahí a mí me han seleccionado 200 piezas, un poco de toda la historia de la perfumería tanto española como básicamente francesa, pero también de Estados Unidos, de Italia. Molt bé. Va a ser una exposición muy importante. Gràcies. Igual que lo ha sido la de Parera en el Museo de Badalona. Muchas gracias. Bueno, lamento, es la primera vez que abro en público. Las chuletas se me han traspapelado un poco. No, pero Molt ha bé, ido molt bien. bé.